Bueno, bienvenidos los que vais entrando poquito a poco a la sala de reunión. Nada, simplemente os pedía confirmación de que me veis y me escucháis correctamente. Tenéis una opción de chat, no sé si la veis. Muchas gracias por confirmar. Gracias, muchas gracias a los que habéis confirmado. Quedan aún unos 10 minutitos para iniciar la sesión y nada, simplemente durante estos 10 minutos dejarme en primer lugar presentarme para los que no me conocéis y explicaros por si hay alguien que es la primera sesión con nosotros, cómo va a funcionar esta sesión de hoy. Yo soy María Mateo, soy la responsable de formación de Cuentos para Crecer y Cuentos para Crecer somos una plataforma de formación online que hace 6 años que estamos ofreciendo cursos online y especializados en 2 áreas. Una de las áreas es toda el área de educación emocional y la otra área que trabajamos es toda el área de la lectoescritura. Desde hace 6 años, como os decía, nosotros decidimos apostar por compartir parte de nuestro contenido y hemos sido muy activos en esta parte de compartir a través del blog, en el que encontráis muchísima información en abierto, a través de pequeños vídeos y a través también de este programa de webinars que estamos haciendo de manera gratuita, semanalmente. Lo veníamos haciendo ya anteriormente y ahora hemos intensificado desde que en España concretamente nos confinaron, nosotros decidimos intensificar y ahora, aunque vamos poquito a poco volviendo a la normalidad, hemos decidido mantener esta intensificación en los seminarios que estamos haciendo en abierto, pasando de 1 a 2 o 3, depende de la semana. ¿Cómo va a funcionar esta sesión que vamos a compartir hoy? Esta sesión que vamos a compartir hoy tiene una duración de 60 minutos desde que iniciemos y principalmente es una sesión teórica en la que yo voy a ir compartiendo con vosotros una presentación, pero aunque sea una sesión teórica y cueste más la interacción, digamos, no nos vemos, no os veo las caras, vosotros a mí sí, pero yo a vosotros no. Sí que me gustaría y además me parece muy valioso poder tener algún tipo de contacto y por tanto poder solucionar dudas, preguntas, etc. ¿Cómo lo haremos? La idea es que vamos a dejar 15 minutos al final de la sesión para resolver vuestras dudas y preguntas. Y ahora os voy a explicar un poco cómo vamos a hacer el tema de las preguntas. Tenéis una barra dentro de lo que es el programa, tenéis una barra de navegación, normalmente está arriba, aunque la podéis mover si queréis, pero en la que tenéis una opción que pone preguntas y respuestas. Esta opción de preguntas y respuestas es la que os pido que uséis cuando tengáis alguna pregunta. La idea es que podáis ir a esta opción y poner vuestra pregunta en cualquier momento, durante la sesión o al finalizarla. Cuando yo finalice la presentación, yo lo primero que haré es que me iré directamente a esta opción de preguntas y respuestas y leeré vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Así que localizar esta opción. Por otro lado, tenemos otra opción de contacto conmigo, que es el chat, que algunos ya habéis empezado a usar. Os pido que este chat lo dejemos para temas técnicos, María, no te oímos, no te vemos, etc. Y cuando yo os haga algún tipo de pregunta, como os he hecho antes, me escucháis y me veis, me contestéis a través de este chat, ¿de acuerdo? Por tanto, las preguntas sí que os pido que las dirijáis a esta opción de preguntas y respuestas y el chat para temas técnicos. Luego os voy a pedir que localicéis otra opción, que es una opción que pone votación. Es una opción, durante la sesión en algún momento os voy a lanzar preguntas, os voy a lanzar votaciones, os voy a pedir que participéis de manera activa. Así que atentos porque os saldrá en la pantalla una votación y os pido
el pequeño ejercicio de contestar a estas pequeñas votaciones. Normalmente dejamos un minutillo, etcétera, para que todo el mundo pueda contestar tranquilamente y luego os comparto los resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También estamos grabando, a ver, dejarme, sí. Estamos grabando, estamos grabando esta sesión, con lo cual no os preocupéis porque al finalizar esta sesión vais a tener todo el material, tanto la grabación de la sesión como la presentación de la misma, así que yo os lo mandaré a vuestros correos electrónicos. Sé que las formaciones online son complicadas de mantener la atención, tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor y a veces cuesta de seguir durante una hora seguida una formación que además es poco interactiva, como es este caso, aunque voy a intentar que no lo sea, pero así que no os preocupéis si en algún momento tenéis que levantar, etcétera, porque vais a tener material para consultarlo tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, ¿alguna pregunta del funcionamiento de la sesión en estos 3 minutitos que nos quedan antes de que sea justo la hora para empezar? Ahora sí que si queréis podéis hacerme llegar vuestras preguntas vía chat si tenéis alguna duda. ¿Ok? Gracias a vosotros por estar aquí. Hola, hola a todos algunos que ya nos conocemos un poco más. ¿Me hacéis alguna pregunta que no entiendo? Luego, sí, no acabo de entender. Hola, Mónica. Gracias a vosotros por venir. Vale, pues, a ver, 2 minutitos, que será la hora y empezaremos. Un par de temas un poco más técnicos que a veces sí que nos ocurren. Mirad, a veces es verdad que el programa Zoom nos va muy, muy bien, no nos da normalmente ningún tipo de problema, pero sí que es verdad. Pero sí que es verdad que a veces la conexión, si no tenemos una buena conexión, puede haber algún problema de que me veis o me escuchéis un poco entrecortado. En el caso de que a mí me ocurra, ayer, por ejemplo, estaba haciendo un par de sesiones con alumnos y habría algún tipo tenía algún tipo de dificultad de conexión y a mí me avisa. Entonces, yo en principio tengo que saber cuándo quizá tenéis problemas para seguirme. Pero si os ocurre a vosotros, lo que os puede ocurrir es que mi imagen o el sonido se quede entrecortado, ¿de acuerdo? Si esto os ocurre, ¿qué podéis hacer? En el caso que estéis, por ejemplo, conectados a través de un móvil o de una tableta, intentar conectaros a una red fija y a veces simplemente con salir y volver a entrar se soluciona. Así que si de repente me empezáis a ver o a escuchar un poco entrecortados, sí que os animo a que salgáis y entréis, ¿de acuerdo? Vale. Me pedís si habrá adecuaciones para el área de preescolar. Hoy vamos a hablar bastante en general. Vamos a compartir algunas actividades, pero vamos a hablar bastante en general. La mayor parte de las actividades que voy a compartir hoy las vais a poder hacer en distintos niveles. Ya lo veréis, ¿vale? Vale, Alejandra me pide que cómo estoy de mi diente, no te entendía. Sí, porque hace unos días en una sesión tenía mucho dolor de muela y casi que no pude terminar. Hoy estoy bien, gracias por preguntar. Parece que ya paró el dolor y esta semana voy a que me lo miren. Gracias. Venga, vamos allá.
Vamos a empezar hoy esta sesión en la que vamos a hablar específicamente sobre el área de la resolución de conflictos. ¿Y de qué hablaremos en concreto? Vamos a hablar, en primer lugar, de las causas de los conflictos y de la necesidad de aprender a identificar cuando tenemos un ambiente excesivamente conflictivo, ya sea en el aula o ya sea en casa, en lo que ocurren o surgen muchos conflictos. Lo que es interesante, antes de intentar establecer cualquier estrategia de resolución de estos conflictos, identificar de dónde vienen, cuál es la causa. Una pequeña reflexión antes de seguir. El conflicto, hoy vamos a hablar de resolución de conflictos, y el conflicto hay que entender que forma parte de la vida en sociedad. Somos diversos, vivimos juntos y por tanto surgen conflictos. Al conflicto no hay que tenerle miedo, al conflicto es parte, yo diría, de la vida como animales gregarios, como animales sociales. Lo que hay que aprender es a gestionar estos conflictos para que estos conflictos nos ayuden a crecer, nos sumen, nos ayuden a mejorar. Lo que ocurre es que a veces se dan determinadas situaciones en las que hay una conflictividad demasiado alta, en la que estamos delante de una situación en la que de manera recurrente surge el conflicto. Cuando estamos delante de este tipo de situaciones es cuando hay que identificar cuál es la causa, qué es lo que subyace ahí debajo. Y nos vamos a parar, por tanto, un poco a intentar entender qué es lo que puede ocurrir cuando estamos en un ambiente excesivamente conflictivo. En segundo lugar, vamos a hablar de qué podemos hacer para trabajar sobre este conflicto. En función de estas causas, veréis que podemos activar o podemos fijarnos en distintas estrategias para intentar reducir este ambiente excesivamente conflictivo. Y por último, vamos a hablar de técnicas, de dónde me sitúo yo, adulto, en relación al conflicto. ¿Cuál es un buen papel o qué técnicas podemos activar nosotros para, sobre todo, ayudarles a ellos a resolver sus conflictos? Vamos allá, por tanto, con esta primera parte de identificar las principales causas del conflicto. Yo os decía antes que el conflicto no hay que tenerle miedo y que el conflicto forma parte de la vida en sociedad. Aquí vamos a hablar de cuando estamos delante de una situación excesivamente conflictiva. Esto nos puede ocurrir en cualquier grupo, nos puede ocurrir, por tanto, en el aula, nos puede ocurrir en casa, es indiferente. Pero las causas son que subyacen, que hay debajo de ese iceberg, ¿no? Aquello, vemos el conflicto, pero debajo hay mucho más. Lo que es interesante es entender qué es lo que hay debajo. La primera de ellas, no es que haya un orden, pero es la competitividad. Cuando estamos en ambientes excesivamente competitivos, surge el conflicto. La competitividad puede ser entre compañeros, o la competitividad puede ser también entre hermanos, por ejemplo. Típicamente esta competitividad nos va a llevar al conflicto. El conflicto también se da cuando hay una falta de habilidades socioemocionales básicas, cuando tengo incapacidad para conectar con mis emociones y expresarlas, por tanto no tengo autoconocimiento. Cuando tengo una incapacidad de autocontrol, es decir, de generar un comportamiento adecuado cuando estoy en una emoción fuerte, también me va a llevar al conflicto. Cuando tengo incapacidad para empatizar con los demás, para entender, para ponerme en el lugar del otro, también me va a llevar al conflicto. Por tanto, una falta de habilidades socioemocionales básicas nos llevan a entornos altamente conflictivos. También las faltas de habilidades de comunicación. Muchas veces el conflicto es un conflicto que se origina en el lenguaje, en la manera como hablamos. Y es por tanto tener herramientas para comunicarnos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir aprender a escuchar sin juzgar, aprender a entender qué es lo que quiere el otro. Y implica también aprender a expresar aquello que quiero decir de manera precisa, de manera clara.
cuando no tenemos habilidades de comunicación, vamos a también generar entornos altamente conflictivos. Y por último, el conflicto se hace evidente cuando, además de todo esto, me faltan estrategias para solucionar estos conflictos. El conflicto, como os decía, es inherente a la vida en sociedad y, por tanto, hay que entrenar en las estrategias de resolución de conflictos, porque estas estrategias me ayudarán a crecer después de un conflicto. Pero, ojo, que muchas veces cuando estamos delante de una situación altamente conflictiva, no es que no haya únicamente estrategias de resolución de conflictos, sino que ocurren normalmente otras áreas que vendrían a ser previas. Es decir, antes de trabajar estrategias de resolución de conflictos, si detecto que hay falta de habilidades socioemocionales, debería trabajar sobre las habilidades socioemocionales y después sí que trabajar sobre estrategias concretas. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlas un poquito uno a uno. ¿Qué nos lleva? ¿Por qué decimos que una atmósfera excesivamente competitiva nos lleva al conflicto? Porque una atmósfera excesivamente competitiva nos lleva a desencadenar actitudes egoístas, porque al final pensar que es una competición. En una competición solo gana uno, solo tengo uno que gana. Y por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que si gana el compañero, yo no voy a ganar. Con lo cual, un entorno excesivamente competitivo me va a llevar, sean o no consciente, actitudes egoístas. Y las actitudes egoístas ponen el foco en mí, no el foco en nosotros. Y por tanto, cuando estoy enfocado en el yo, únicamente en el yo, va a ser fácil que caiga en el conflicto. Además, cuando estamos en un entorno excesivamente competitivo, hay una falta, porque lo que se premia no es la cooperación, sino la competición. Hay, por tanto, falta de habilidades para trabajar de manera cooperativa, trabajar en equipo. Normalmente hay también una escasa o limitada cultura del fracaso, porque si lo que premio es llegar el primero, ser el primero en llegar, el que no llega el primero, es decir, todos los demás van a tener la sensación de fracaso. Y una de las cosas que creo más tristes de cuando estamos delante de entornos altamente competitivos es justamente esta. Es que no somos capaces de aprovechar este error, este conflicto como fuente de crecimiento, sino que lo vemos todo lo contrario, como un estigma. No somos capaces de aprovechar este error, esta situación que no ha salido como queríamos para crecer como oportunidad, sino que la vemos todo lo contrario. Por tanto, muy típicamente también en entornos excesivamente competitivos. Y a veces también, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en entornos excesivamente competitivos tenemos una falta de confianza con los demás porque no voy a compartir aquello que sé, no me voy a fiar, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto nos puede llevar al conflicto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos trabajar cuando estamos en este contexto? Pues a través de la cooperación, a través de intensificar la cooperación y a través del trabajo del error como fuente de aprendizaje. Y entender que cuando algo no me sale como quiero es una gran oportunidad para aprender. Sigamos con las causas. Hemos hablado de la falta de habilidades socioemocionales. Y como os decía antes, cuando no sé qué me ocurre, cuando no sé poner una palabra a mis emociones, cuando no sé expresar aquello que me ocurre, va a ser muy difícil que me ponga en tu lugar y por tanto que empatice contigo y consiga llegar a un acuerdo si ni siquiera sé lo que me ocurre a mí. Por tanto, si no tengo autoconocimiento, va a ser muy complicado lo demás. Si no tengo autoconocimiento, también va a ser muy difícil el autocontrol y delante de una emoción fuerte, ¿cómo voy a reaccionar? Si me enfado, pues ¿cómo voy a reaccionar? Pues gritándote, insultándote, pegándote, etc. Porque no he generado, porque ni siquiera tengo autoconocimiento, ¿cómo voy a generar autocontrol?
Tanto si no tengo autoconocimiento, si no sé lo que me ocurre, si no genero estrategias adecuadas delante de una emoción fuerte, por tanto, y si no tengo capacidad de empatía, de ponerme en tu lugar, todo ello nos lleva de manera clara al conflicto. Por tanto, estas habilidades socioemocionales tan importantes para reducir el conflicto. Muchas veces mi experiencia me dice que la mayor parte de conflictos residen aquí, en esta falta de habilidades socioemocionales básicas. ¿Qué podemos hacer? Abrir espacios de diálogo. Podemos activar estrategias de comunicación. Podemos activar juegos de escucha. Podemos trabajar juegos para aprender a expresar aquello que tenemos. Podemos trabajar sobre estrategias de autocontrol, etcétera, etcétera. Número 3. Esto está mal. A ver. Creo que está mal respecto a la otra. Sí. Os he dicho la que no era. No estoy ni siguiendo la presentación, perdonad, chicos. La número 3 vendría a ser las habilidades de comunicación, ¿de acuerdo? Esta es la número 2 que os he dicho antes, que os he explicado la 3. Bueno, no pasa nada. Hemos hablado de las habilidades socioemocionales y la número 3 sería las habilidades de comunicación, las habilidades no saber expresarnos bien. Luego hablaremos un poco sobre comunicación positiva, sobre asertividad y hablaremos sobre la necesidad de aprender a expresarnos de manera clara, porque cuando no lo hacemos, muchas veces esto nos lleva al conflicto, ya sea en el entorno familiar o en el entorno escolar. Muchas veces la manera, y esto seguro que lo habéis observado, que la manera como decimos las cosas nos puede llevar a construir o nos puede llevar todo lo contrario, a entrar en una rueda de conflicto. Por tanto, estas habilidades de comunicación asertiva, de aprender a ser conscientes de las palabras que usamos, son muy importantes para reducir la conflictividad. Yo diría que juntamente con las habilidades socioemocionales básicas son las grandes estrategias que previenen los entornos altamente conflictivos. Y ahora sí, por último, la carencia de estrategias de resolución de conflictos. Si delante de un conflicto yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo gestionarlo, yo no sé cómo puedo construir sobre ello, cómo puedo reponerme delante de esta emoción fuerte y construir, me voy a quedar, digamos, en bucle. Y por tanto, el entreno de estrategias de resolución de conflictos es necesario. Es muy necesario y es un área que también tenemos que entrenar. Ahora ahora sí que os voy a pedir una pequeña votación, simplemente para saberlo e incluso para intensificar lo que venga a continuación. Os voy a pedir que penséis en vuestro colegio, en vuestra familia, en vuestra área de trabajo o de actuación. ¿Cuál pensáis, si tenéis o conocéis algún área en la que hay mucho conflicto, una conflictividad alta, cuál pensáis que es la principal causa de conflicto? ¿De acuerdo? Inicio la votación. Venga, os saldrá en nada, os saldrá en la pantalla. Venga, 5 segundos más, que ha votado más del 70%. 5, 4, 3, 2, 1. Venga, finalizamos votación. Os comparto los resultados para que los veáis. El muy atomizado, y esto está muy bien, es decir, no tenéis, ha estado bastante repartido a nivel de la causa que pensáis que más afecta o en el entorno
qué pensáis. Pero el 40% habla de las faltas de habilidades socioemocionales básicas. Estoy absolutamente de acuerdo muchas veces, aunque no esté claro, aunque es una causa, cuando vemos un entorno en el que hay mucha conflictividad, lo que está fallando es lo de la base, lo que hay detrás. Es decir, insisto, antes de enseñar estrategias concretas para la resolución de conflictos, si pensáis que en la base hay esta falta de habilidades socioemocionales básicas, hay que enfocarse allí, ¿de acuerdo? Y por tanto, típicamente, cuando tenemos una falta de habilidades socioemocionales básicas, uno de los factores que veremos más claro es este aumento de la conflictividad. En segundo lugar, habéis mencionado la falta de, con bastante diferencia, habéis mencionado la falta de habilidades de comunicación. La falta de habilidades de comunicación creo que es muy típico, nos llevan a situaciones altamente conflictivas, sobre todo, muchas veces la falta de habilidades de comunicación son del adulto. Así como creo que la conflictividad entre pares, es decir, entre niños, normalmente lo que me está reflejando, creo, como habéis dicho, es una falta de habilidades socioemocionales básicas. Cuando es el adulto que tiene una falta de habilidades de comunicación, es el adulto quien está generando el conflicto, sea o no consciente de ello. Y por tanto, este entreno en las habilidades de comunicación creo que en gran medida viene por un trabajo del adulto. En tercer lugar, habéis dicho falta de estrategias de resolución de conflictos, totalmente. Es decir, si no tenemos estrategias de resolución de conflictos, entraremos, como os decía antes, en un bucle, ¿no? En relación al conflicto, no sabremos salir de él. Y por tanto, también hay que entrenarlas estas. También habéis hablado en menor medida de un ambiente excesivamente competitivo. Esto es muy típico también a veces. Ocurre en el hogar, ciertamente, a veces tenemos entornos o familias que son excesivamente competitivas en general y trasladan esto a sus hijos, pero típicamente a veces tiene cada vez menos creo, pero sí se da típicamente en entornos de aprendizaje, en el aula, en el que seamos no conscientes de ello, estamos generando dinámicas, juegos competitivos, etcétera, etcétera, que pensamos que lo que buscan es motivarles, ¿no? Yo recuerdo mirar, por poner un ejemplo, el año pasado justo con mi hija, me contaba que tenía una profesora que para motivarles, entiendo yo, les ponía como pruebas. Entonces, quien conseguía dar una respuesta positiva a la pregunta que yo hubiera hecho, pues entonces le daba un caramelo, ¿no? Este tipo de estrategias, que entiendo que lo que buscan es motivar al alumnado, creo que no son demasiado efectivas, porque muchas veces más que motivar al alumnado, porque al final la motivación quiero que sea para todos, no solo para unos pocos, están haciendo generar un ambiente excesivamente competitivo y esto es una fuente clara de conflictividad. Y por último, habéis hablado de la intolerancia. La intolerancia, en el fondo, es también una falta de habilidad socioemocional básica. No tengo conciencia social, no tengo empatía y además no soy capaz de respetar la diferencia. Y por tanto, evidentemente, un ambiente intolerante me va a llevar al conflicto. Vale. Avanzamos un poquito más y vamos a ver qué podemos hacer con ello. Es decir, una vez tenemos clara, hemos hecho una pequeña reflexión de dónde pienso que está la mayor parte de esta conflictividad, el siguiente paso es qué puedo hacer con ella, ¿no? ¿Qué puedo hacer sobre todo para prevenir? No tanto para actuar en el momento dado, sino para prevenir, para que esto no ocurra. En relación a los ambientes excesivamente competitivos, pues ¿qué podemos hacer? Pues poner el foco ¿dónde? En la cooperación. Todas aquellas actividades, como os decía, aquel pequeño juego que le hacían a mi hija de si das respuesta positiva te doy un caramelo, pues quizá podemos cambiarlo y pensar en cómo generar una cooperación respecto a este tipo de juego y por tanto quizá lo que tenemos que hacer es justamente esto, ¿no? Hacerlos de manera cooperativa. ¿Qué podemos hacer respecto a esto?
juegos, debates, proyectos en grupo interactivos, actividades de educación física, etc. Cualquier actividad que en vez de poner el foco en quién da respuesta a esto, lo pongamos en juntos vamos a conseguir esto. Por tanto, si sospecháis que la fuente de conflictividad es la competitividad, tenemos que irnos al otro lado de la balanza, que ¿qué es el otro lado de la balanza? La cooperación, y por tanto poner el foco. Os recomiendo un par de cuentos si pensáis que puede ser este el tema para poder reflexionar. Uno es La cebra Camila. La cebra Camila es una cebra que tiene muchas rayas y las pierde. Viene mucho viento y Camila pierde sus rayas. Y Camila, la madre Camila le había dicho que se tenía que poner los calzones, se tenía que poner los pantalones para no perder las rayas. Ella no le ha hecho caso y las ha perdido. Y ahora está muy triste, entonces ella consigue, va encontrándose con distintos animales que le van prestando parte de sus rayas. Y esta nos hace pensar en la idea que a veces solos no podemos llegar, ¿no? No podemos llegar donde queremos solos y por tanto necesitamos la ayuda de los demás y por tanto lo que pone en valor no es esta competitividad, sino es esta idea de la cooperación. Otro cuento que a mí me parece maravilloso para hablar de la fuerza del equipo, la fuerza del todos, es un cuento que se llama Nadarin, de Leo Lionni. Es un cuento, además, no sé si conocéis Leo Lionni. Leo Lionni es un autor de literatura infantil, pero tiene un universo plástico increíble. Y tiene unas historias, creo que con muchas cosas. Cuentan de una manera muy simple, cuentan muchas cosas. Y este es el caso de Nadarin. Nadarin es este pescadito que veis aquí, lo marco, de color negro, que nadando, él tiene una familia y un día un pez muy grande se los come y él se consigue salvar, pero se queda solo. Está muy triste, va por el mar, conoce muchos animales y al final encuentra otra manada, digamos, no sé voy a decir así, pero de pescaditos, en este caso son de color rojo, pero tienen mucho miedo porque saben que hay un pez grande que se los puede comer. Y Nadarin les organiza y les dice, no os preocupéis, porque si nadamos juntos y nadamos en formación, parecemos un pez grande. Y entonces el pez grande no le vamos a dar miedo. Entonces, además de manera muy gráfica, vemos esta idea de que juntos podemos ser mucho más fuertes, podemos llegar mucho más lejos que cuando vamos solos o incluso que cuando competimos. Por tanto, son cuentos que os pueden ayudar a hacer esta reflexión. Segundo lugar, las habilidades socioemocionales. Hemos hablado de habilidades socioemocionales básicas y os he comentado el tema del autoconocimiento, el autocontrol y también de la conciencia social, de esta necesidad de aprender a ser empáticos y aprender a ser tolerantes, aprender a respetar la diferencia. Y esto me parece importantísimo, esta idea de esta reflexión de que en el fondo, por muchas cosas que nos separen, porque somos todos diversos, en realidad hay muchas más cosas que nos unen a los demás. Y por tanto, contra la intolerancia, dos cosas: aprender a apreciar la diferencia y a entender que en realidad por muchas diferencias hay muchas más cosas que nos unen que no que nos separen, y sobre todo la empatía, a ponernos en el lugar del otro. Dos cuentos, especialmente el cazo de Lorenzo. El cazo de Lorenzo trata sobre diversidad de una manera exquisita desde mi punto de vista, porque además, de manera, insisto, no sé, los que venís por aquí ya empezáis a conocerme un poco, creo, y veis que me gustan siempre las propuestas simples, pero con un gran mensaje detrás, como es el caso de Nadarin y también el caso del cazo de Lorenzo. El cazo de Lorenzo es esta historia, es Lorenzo, que lleva un cazo y siempre lo lleva arrastrándose. Cuando es pequeño no pasa nada, él puede funcionar bien con el cazo, pero llega un momento que el cazo le empieza a dificultar la vida, ¿no? No puede subir
no puede subir los árboles como suben los demás compañeros, no puede correr rápido, no puede, etcétera, etcétera. Y Lorenzo lo que le ocurre es que cada vez le cuesta más hacer las cosas y deja de hacerlas porque tiene este cáncer. Al final Lorenzo lo que consigue es una persona que le ayuda y le explica que, bueno, le cose como una bolsa para llevar su cazo, le explica que tener un cazo es fantástico porque, mira, te puedes subir encima del cazo y llegas al árbol, etcétera, etcétera, y le da la vuelta. Es un cuento que cuenta una historia, habla sobre diversidad y cuenta una historia muy potente, de una manera muy simple y que creo que conecta mucho. Y por tanto puede ser un buen material para empezar a introducir este tema. En cualquier caso, yo os comparto un par de juegos, un par de actividades más para hablar sobre esta idea de que somos todos distintos, absolutamente todos, pero todos somos iguales y por tanto el foco está donde ponemos el acento, si lo ponemos en la diferencia o en todo lo que nos asemeja, ¿no? Un juego muy simple, pero creo que bastante potente, es este cambio de siluetas. Imaginaos que ponéis papel craft en el suelo, estiramos a los niños y por parejas y hacemos la silueta de uno y luego el compañero se intenta poner en la silueta para ver no quepo, no cap, mes grande, mes pequeña, a cómo soy respecto a esta silueta. Y luego hacemos el ejercicio al revés. ¿Y luego qué hacemos? Luego pensamos, ¿hay alguien que haya estado metido en la silueta 100%? No, ¿verdad? Porque somos todos distintos. No hay absolutamente nadie que quepa en la silueta de otro, que cuadre perfecto, porque somos... Pero, ¿qué tenemos todos? Decirme cosas que tenemos todos. Todos tenemos dos piernas, etcétera, 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 etcétera. Y ponemos de nuevo el foco en aquello que nos asemeja, no en aquello que nos diferencia. Y este es un ejercicio muy gráfico para ver que en realidad somos todos diversos, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Otro juego que podéis usar es los zapatos de las personas mayores, en las que les dejamos, un día pedimos que traigan zapatos a casa de su madre o de su padre. Es un ejercicio que conecta mucho con los más pequeños porque todos se quieren poner los zapatos de las mayores, todos hemos tenido un momento que queríamos andar con los zapatos de nuestras madres o nuestros padres y la idea es que nos vamos a poner los zapatos y vamos a estar toda la mañana o todo un rato andando con esos zapatos y luego vamos a pensar cómo nos hemos sentido con estos zapatos, nos funcionaban bien, iban bien, no iban bien, etc. Tienen lo mismo que las nuestras, ¿no? Y es una manera de ponernos en la piel de manera muy gráfica, de una manera muy clara, de manera muy experiencial de ponernos en la piel de los demás. Otro juego que os comparto para trabajar sobre la empatía y que podéis hacer o en casa o en el aula, imaginaros que os fabricáis un pequeño tablero y si no lo podéis fabricar con las hueveras en las que hay agujeritos, o también lo podéis hacer si tenéis moldes de magdalenas, por ejemplo, que también hay agujeros. Y se trata de que os construyáis un pequeño dado y en este dado le pintéis o tenéis un dado y le ponéis un dibujo, lo engancháis un dibujo como queráis. Y en este dado necesitáis dos dados. En uno le vais a poner nombres y en el otro de las personas, de la familia, por ejemplo. Y si lo hacéis en el aula, lo jugáis, imaginaos que por mesas, pues todos los niños que están en esa mesa estarían en una cara del dado. Y en el otro le pondríamos las caras, distintas caras que representen distintas emociones, enfadado, contento, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a tirar el dado y este dado va a caer en un recuadro y en este recuadro habríamos, por ejemplo, puesto el nombre de alguien que estuviera, de alguien de la familia o de alguien de la clase y va a caer en, imaginaros, enfadado, papá. Vamos a tener que pensar cuál fue la última vez que vimos a papá y por qué pensábamos que papá estaba enfadado. Las claves de la empatía son dos: observación, tenemos que observar a los demás y tenemos que pensar
en los demás. Este juego de manera muy clara nos lleva a observar, a llevar la mirada de cuándo vi a esta persona triste o cuándo vi a esta persona contenta y por qué creo que había pasado. Y es un juego, por tanto, que busca activar la empatía. Vale, ahora vamos a hacer un pequeño juego. Va a ser un poco como... Yo no os veo, pero haré un ejercicio de que espero que me vayáis haciendo caso, ¿vale? Venga, os voy a decir una serie de frases y vais a tener que hacer aquello que yo os digo, ¿vale? No os veo, pero os siento, ¿vale? Venga, vamos allá. Venga, no coloquéis las manos en los costados. No cerréis la boca. No abráis la boca. No me miréis. No estéis quietos. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Ahora os voy a decir otro tipo de frases. Y quiero otra vez que hagáis esto que yo os estoy diciendo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Levantar una mano. Cerrar la boca. Mirar a otro lado. Abrir la boca. Aplaudir. Vale. Ahora os voy a lanzar una votación porque os he compartido todo el tiempo el resultado, ¿verdad? Espero que me hayáis podido seguir. Vale, os voy a lanzar otra votación y me gustaría, son dos preguntas. Una es en relación a las primeras frases, a las del no. Tenéis que marcar, no solo podéis marcar más de una opción, tenéis que marcar en relación a las afirmaciones que yo os voy marcando, si os habéis sentido o pensado así o no, ¿de acuerdo? Y luego son las mismas preguntas, las mismas afirmaciones respecto a las segundas frases, las que no llevaban el no, ¿vale? Vamos allá. Venga, 5 segundos más. Que alguien más se anime. Venga, 5, 4, 3, 2, 1 y finalizamos la votación. ¡Vamos allá! Me habéis dicho, ¿qué es lo que os he hecho? Hemos generado dos frases. En las primeras frases os he puesto el no delante, en todas ellas. Y el 50% me habéis dicho que habéis sentido confusión. Es complicado a veces de entender el no. No abras la boca. ¿Qué hacemos cuando yo te digo no abras la boca? Tú piensas en abrir la boca y luego tienes que desterrar esta imagen. ¿Por qué? Porque el no es una construcción del lenguaje. No existe el no en la realidad. Todas las experiencias son positivas. Cuando yo te digo no cierres la boca, tú tienes que pensar en cerrar la boca y luego pensar, no tengo que hacerlo, por tanto tengo que abrirla.
es un proceso, digamos, cognitivamente complejo y por tanto sentimos confusión. No nos queda claro qué es lo que nos quedaba claro que os estaba pidiendo. El 43%, por tanto, os decís que os ha costado decidir aquello que yo os estaba diciendo. ¿Por qué? Justamente por esto, porque os estaba generando confusión. El 35% habéis dicho os habéis sentido inseguros. No teníais bien claro qué os estaba diciendo. Por tanto, ¿qué nos lleva a pensar? Que es una comunicación poco efectiva. Y ahora os pregunto, ¿por qué con los niños estamos constantemente, no corras, no grites, no? Muchas veces, y es una de las cosas que me decís, es que le digo algo y ya se pone así. Y yo la pregunta que les hago siempre es, ¿qué le has dicho? No qué le has dicho, ¿cómo se lo has dicho? Muchas veces un no es una invitación, como decía una amiga mía, es que es una invitación a la guerra. Le digo que no y ¡guau! Ya sale. Pues por todo esto, porque esto es lo que sentimos cuando estamos constantemente escuchando mensajes negativos. Vamos a ver, respecto a las frases sin el no. El 58% me decís que os ha sido fácil de entender. Abrir la boca. Estaba claro, había que abrir la boca. ¿La habríais abierto o no? Porque no os he visto, pero sabíais lo que había que hacer. El 51% me habéis dicho que ha sido claro. Por tanto, me he sentido seguro, sé lo que hay que hacer, está claro. Y el 47% os habéis sentido seguros con este tipo de frases. Esta es la gran definición entre una comunicación negativa y una comunicación positiva. Una comunicación positiva que es clara, es fácil de entender y da seguridad. Una comunicación negativa, ¿cómo es? Genera confusión, es difícil de entender y me hace sentir inseguro. Cuando estoy constantemente generando mensajes negativos, os voy a compartir el resultado para que lo podáis ver. Cuando estoy constantemente compartiendo mensajes negativos, ¿qué es lo que me ocurre? Que estoy entrando, tengo el caldo de cultivo para que haya conflicto. Vamos a verlo, por tanto, un poquito más. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues intentar poner la mirada hacia una comunicación más positiva, más asertiva. ¿Y esta comunicación cómo es? Es clara, es precisa, es fiable, me hace sentir seguro. ¿Cómo es? Para que tengáis algunos pequeños tips. Intentamos no usar el no. En vez del no te vayas, espera un momento. Os he dado algunos ejemplos hoy. No abras la boca, cierra la boca. No me mires, mira para otro lado, etcétera, etcétera. En segundo lugar, imaginaros otro tipo de frases, el deber o el tener versus el querer o el poder. Mira, estos dos verbos que aparentemente son parecidos. Perdona. El tengo que aprobar un examen. ¿Cómo me pesa? Es una losa que me pesa porque tengo que aprobarlo y ya me estoy poniendo nervioso solo de pensarlo. Versus el puedo aprobar un examen. Oye, como puedo aprobarlo, me voy a poner las pilas, me voy a poner a estudiar y pim pam, y esto lo saco. La tercera, el siempre, nunca, nadie, otra vez. Estas son palabras que son huecas, son palabras que no sirven para nada. ¿Qué puedo hacer delante de esto? Definir la situación de manera clara. Frente es que tu habitación siempre está desordenada. María, por favor, hazte la cama, pon la mochila dentro del armario, la ropa sucia, tírala, ponla en la lavadora, etcétera, etcétera. Un lenguaje positivo es un lenguaje preciso. Un lenguaje preciso no me ataca, me da seguridad y por tanto no entro en conflicto. El pero versus el y es ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Tengo 5 euros, pero no me alcanza para comprar un videojuego.
o tengo 5 euros y puedo comprarme unas chuches y puedo ahorrar para un videojuego. Las etiquetas también son algo que deberíamos desterrar porque al final es una falacia que se acaba cumpliendo a sí misma. Entonces, delante de las etiquetas, ¿qué puedo hacer? El poder de la U. Soy malo con las mates y por tanto, como soy malo con las mates, no me voy a esforzar porque es que a mí se me da fatal. Esto de las mates se me da fatal y yo paso, es que no sé hacerlo, fuera. Y por tanto, ¿lo harás o no lo harás? No, no lo harás. Versus el aún no me salen las mates y por tanto, oye, aún no me salen, pero si pido ayuda o si etcétera, o si estudio un poco más, quizá me salga. Y lo que pienso versus lo que siento. Y esta fórmula, la fórmula del lo que siento, es una fórmula que siempre rebaja la tensión y nos lleva a conectar. Imaginaros que yo he quedado con mi hermano y llego 10 minutos tarde. Y mi hermano me ve y me dice, oye María, ya está bien, siempre igual, es que eres impuntual y estoy hasta las narices, os llevo aquí 10 minutos, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, oye, perdona, que es que he tenido no sé qué y voy de culo y no he llegado, y ya estamos enfadados, ya hemos entrado en conflicto. Ahora imaginaros que mi hermano, en vez de decirme esto, me dice, llego 10 minutos tarde y me dice, María, has llegado 10 minutos tarde. ¿Y sabes qué me pasa? Que cuando estoy aquí yo 10 minutos esperándote, me siento fatal, me pongo súper triste, porque pienso que yo no soy importante para ti. Yo he hecho el esfuerzo por llegar y pienso, y María, pasa de todo, pasa de mí. ¿Me puedo enfadar si me dice esto mi hermano? Es que no me puedo enfadar, al revés. Me ha explicado qué es lo que le ocurre. Estoy empatizando totalmente, lo tengo clarísimo. Y aparte de que no me voy a enfadar, os aseguro que la próxima vez, si me ha dicho esto, voy a hacer todo lo posible por no llegar tarde. Con lo cual ha sido mucho más efectivo. La manera como hablamos o nos conecta o nos desconecta. Y por tanto, quedaros con el pequeño ejercicio que habéis hecho antes y las sensaciones que habéis reportado antes en este pequeño test que hemos hecho. Falta de habilidades socioemocionales básicas. El autocontrol. Si delante de una emoción fuerte estoy enfadado, estoy frustrado, etcétera, ¿qué es lo que hago? Dejo estallar y no pongo coto al comportamiento derivado de esta emoción, evidentemente voy a entrar en conflicto. Es decir, si viene un compañero, estoy jugando al fútbol y me quita el balón y yo me enfado porque me ha quitado el balón y en vez de generar un comportamiento adecuado voy allí y le pego o lo tiro al suelo, pues ya tengo el conflicto. Entonces, a autocontrolarse, que al final, insisto, el autocontrol no quiere decir controlar la emoción, sino el comportamiento derivado de esta emoción, hay que entrenarlo, como todo. Si no lo entrenamos, no tenemos por qué. Hay muchos adultos que no tienen autocontrol y solo hace falta mirar las caras que pone la gente cuando está haciendo una cola, por ejemplo, ¿no? Y suerte que no los oímos a la mayoría. Pero, y por tanto, esto es un entreno. ¿Cómo podemos entrenar? Reflexionando conjuntamente sobre la necesidad de control a través de cuentos. Os recomiendo La cola del dragón, por ejemplo, de Mireia Canal, Son un día enfadado, o Enfadosauria, son todos cuentos que reflexionan sobre las consecuencias de no controlar nuestras emociones fuertes, no controlar el comportamiento derivado de nuestras emociones fuertes. Podemos intentar tener espacios para volver a la calma, como puede ser un tiempo fuera positivo, que es un espacio que hemos creado conjuntamente y al que acudimos cuando necesitamos volver a la calma y en el que encontramos cosas que hemos aportado entre todos y que me ayudan a estar tranquilo como paso previo para resolver mis problemas. Podemos aplicar la técnica del semáforo, que es esa técnica que me dice que delante de una emoción fuerte, cuando me empieza a superar, tengo que parar. Rojo, semáforo rojo, tengo que parar, me tengo que retirar, tengo que ir a un tiempo fuera en positivo, tengo que ir a correr o me tengo que lavar la cara, pero tengo que retirarme y parar para volver a la calma. Y luego tengo que pensar, es el semáforo en ámbar. Tengo que pensar qué puedo hacer para salir de esa situación.
Y por último, una vez lo he pensado y ya estoy tranquilo, entonces semáforo verde, entonces puedo actuar y me puedo mover. Pero no actuar directamente. Si estoy en rojo, no puedo salir andando porque se me va a llevar un coche, ¿de acuerdo? Y es un poco, la técnica del semáforo es muy gráfica para recordar que cuando esta emoción nos desborda, tengo que parar porque estoy en semáforo rojo. Por otro lado, el autoconocimiento. Si, como decíamos antes, habilidades socioemocionales básicas, y la básica más basiquísima, que es aprender a entender qué me ocurre, en qué emoción estoy y por qué, ¿no? Y qué efecto tiene esta emoción en mi comportamiento. Y esto muchas veces, ¿cómo voy a empatizar contigo si no sé lo que me ocurre a mí? Y por tanto, en esta base, ¿cómo voy a controlar el comportamiento derivado del enfado, de la rabia o de la frustración si ni siquiera la identifico? Por tanto, en la base de todo ello está el autoconocimiento. Muchos cuentos para ponerle palabras a estas emociones, importantísimas estas palabras. El gran libro de las emociones, ambos dos nos relatan distintos estados emocionales, vendrían a ser diccionarios emocionales ilustrados, como podría ser un emocionario, pero un poco más simple, tanto a nivel de texto como de riqueza del lenguaje. El emocionómetro del inspector Drilo es un libro actividad. Y para los más pequeñitos de todos, el monstruo de colores, o incluso mejor que el monstruo de colores, las emociones de Nacho o la colección Sentimientos de Coco y Tuna. ¿Qué podemos hacer para abrir estos espacios, para expresarnos? Pues, por ejemplo, construir un emocionómetro, que es un emocionómetro es un termómetro de las emociones. Y es un espacio en el que cada día vamos a pensar cuál ha sido la emoción que ha gobernado mi día. Y vamos a dedicar un espacio para poder reflexionar cada uno cómo me he sentido durante el día de hoy y poder plasmarlo. Es decir, yo tengo una tira en la que voy a tener las distintas emociones, voy a pensar cómo me he sentido y voy a poner una pinza, por ejemplo, que lleva mi nombre, la he decorado yo, en la emoción que ha gobernado mi día. Luego vamos a preguntar si alguien quiere compartir por qué se han sentido así. Y es una manera de llevar la mirada hacia adentro y de poder expresar, aunque no lo hagamos con palabras, pero tenemos la opción de. El proyecto Mi Collage, la idea del proyecto es crear un collage en el aula o en casa si queréis, con cosas que me definan, aquello que soy yo, aquello que me gusta, aquello que me define como persona. Y es de nuevo un ejercicio para llevar la mirada hacia adentro y para poner en valor que todos somos distintos, pero todos tenemos muchas cosas en común. Y por tanto, la idea es que cada uno pueda hacer su propio collage, lo colgamos, luego podemos jugar a adivinar de quién es este collage y luego nos van a contar cada uno qué es, por qué lo ha hecho de esta manera y nos van a contar cosas. Y esto, el que conocer a los demás, es también una manera de reducir esta conflictividad, al final muchas veces el conflicto surge también, esta intolerancia ¿de dónde viene? Del desconocimiento de las personas. Si nos conocemos, si nos apreciamos, aunque surja el conflicto, pero seguramente podremos llegar a un acuerdo, podremos solucionarlo. E insisto que el conflicto, como os he dicho al principio, forma parte de la vida en sociedad, no hay que tenerle miedo, al revés, forma parte, hay que simplemente aprender a lidiar con él. Y por último, ¿qué estrategias podemos trabajar para aprender a solucionar conflictos? Pues mirad, 6 pasos para solucionar conflictos, ni uno más ni uno menos. Primero de ellos, ¿qué siento delante de esta situación y qué es lo que yo necesito delante de esta situación? A veces ni siquiera nos hemos parado a pensar esto. Lo segundo, ¿y los demás qué sienten y necesitan los demás? Por tanto, piensa en los demás. Punto número 3. Una vez tengo claro qué siento y qué necesito y qué sientes tú y qué necesitas, vamos a intentar buscar alternativas. Alternativas que en la medida de lo posible estén en la intersección
Una vez tenemos cuantas más alternativas mejor, necesito evaluar estas alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas que creo que van a ser más efectivas o que pensamos que van a ser más efectivas? Y por último, tomaremos acción por una de ellas y reevaluaremos al cabo de unos días. Nos daremos un tiempo para ver si ha funcionado y volveremos a empezar. Para poder aplicar esto, ¿qué necesito? Estar en calma, por tanto, autocontrol. Necesito conectar con mis propias emociones, por tanto, autoconocimiento. Necesito activar la empatía, por tanto, habilidad social. Necesito buscar alternativas entre todos, por tanto, cooperación, etc. Por esto os decía que, aparte de entrenar estos pasos, aparte de cuando surja un conflicto, pensar, chicos, ahora vamos a pensar, estamos todos tranquilos, venga, vamos a intentar aplicar estos 6 pasos. Para poder aplicarlos y para que sea efectivo, necesitamos activar todo lo demás. Necesitamos tener un buen autoconocimiento, un buen autocontrol, conciencia social, tenemos que ser capaces de cooperar, etc. Vamos a ver qué hora es. Uy, voy muy tarde. Vamos a ver ahora sí qué técnicas, qué podemos hacer, dónde se sitúa el adulto delante de este conflicto, dónde se puede situar este adulto. El adulto se puede situar en el arbitraje, por ejemplo. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje, una vez ya hemos entrenado todas estas habilidades y pensamos que efectivamente están totalmente capacitados para estar aquí, para aplicar estos pasos, ¿cuál es nuestro papel cuando ellos ya están capacitados? Pues nuestro papel es el de árbitro. ¿Y qué hace un árbitro? Un árbitro es imparcial. Y esto es una cosa que nos cuesta mucho, tanto en casa como también en el aula. Parece que hay unos que siempre son los malos y unos que siempre son los buenos. Y aquí me remito otra vez al tema de las etiquetas. Pero bueno, pero un árbitro es imparcial y un árbitro da el mismo tiempo a cada una de las partes para explicarse. ¿Y qué hace un árbitro? Un árbitro lo que hace es ayuda a reflexionar. Un árbitro en este contexto, ¿qué hace? Ayudo a que ellos hagan estos pasos, ayudo a que ellos piensen, ayudo a que ellos busquen alternativas, pero no doy las alternativas, ¿de acuerdo? Sino lo único que hago es ayudar a que estos 6 pasos puedan posibilitarse, puedan darse de manera natural. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer escucha reflectiva, es decir, tú me estás contando algo y yo te voy a devolver, ¿no?, como un espejo aquello que me has dicho, voy a hacerte un resumen. Es decir, parece que lo que me dices es que, en otras palabras, lo que me estás contando es que, parece que lo que sientes es que, porque ¿cuándo nos ayuda la escucha reflectiva? La escucha reflectiva nos ayuda cuando al final ya no saben ni de dónde ha salido el problema, les pides qué ha ocurrido y ya no saben, el lío es tan lioso que ya no saben ni dónde ha salido. Entonces, una manera de clarificar y dar tiempo para que ellos vayan pensando es aplicar esta escucha reflectiva. Otra estrategia que nos puede ayudar a aplicar estos 6 pasos es el cuestionario de pelea. El cuestionario de pelea me va a servir ¿para qué? Para calmar, es decir, oye, ahora ya ha ocurrido esto y ahora no quiero que me contéis nada, sino que os voy a dar este cuestionario y cada una de las partes os sentáis y lo rellenáis, ¿vale? ¿Qué llevaría, por ejemplo? ¿Con quién te has peleado? ¿Cuál ha sido el problema? ¿Por qué empezaste a pelear? ¿Por qué peleó la otra persona contigo? ¿Has solucionado el problema que había antes? ¿Qué aprenderías? ¿Qué puedes aprender? 3 cosas. ¿Qué le puedes decir a la persona con la que te has peleado? Etcétera. Un espacio de distancia para reflexionar. De alguna manera lo que busca son completar ¿qué? Estos 6 pasos. Busca qué ha ocurrido, cómo te has sentido, cómo crees que se ha sentido el otro, qué es lo que podrías haber hecho, etcétera, etcétera. Por tanto, estos 6 pasos, en vez de hacerlos de manera cooperativa, busca que los hagas por escrito y después los pongamos en común. Un cuestionario de pelea
nos puede funcionar bien cuando aún pensamos que necesitamos un tiempo para calmar, porque aún estamos y por tanto necesitamos poner un espacio entre medio para aprender a estar un poco más tranquilo. Y por tanto puede ser también una buena estrategia para practicar esos 6 pasos. Hasta aquí esta parte de contenidos. He dicho que dejaríamos 15 minutos. Yo he tardado un poquito más, pero no pasa nada. Nada, simplemente daros las gracias por haberme acompañado esta tarde y haberos prestado a hacer estos pequeños juegos que hemos hecho hoy. Nada, simplemente me queda comentar que todo el material que he compartido hoy forma parte de un curso muy completo que se llama Educar en Inteligencia Emocional, que trabaja a 2 niveles, es válido también tanto para el aula como para el entorno de aula como para el entorno familiar. Y es un curso, como os digo, súper completo que trabaja a 2 niveles. Un primer nivel que es toda el área en relación a la reflexión con el adulto y daros estrategias a los adultos, tanto a nivel de comunicación, a nivel de reflexión, etcétera, etcétera. Y trabaja también estrategias súper concretas para trabajar con los niños. No solo cuentos, esto es el tema de los cuentos lo trabajamos, siempre retomamos los cuentos, pero el tema de los cuentos lo trabajamos en el curso de Taller de las Emociones y este es mucho más amplio. Hay cuentos, pero hay actividades musicales, hay actividades de movimiento, hay actividades plásticas, hay actividades de juego, etcétera, y por tanto transmite todo un programa de actividades para trabajar las 5 competencias socioemocionales básicas. Os voy a compartir el enlace. A ver, un segundo, os voy a compartir el enlace vía chat mientras vais, si queréis, escribiendo las preguntas que tengáis. Yo os comparto la ruta, si queréis, para ir. Mirad, tenéis que ir aquí, Educación Emocional. Este es un curso que tiene fecha de inicio y fecha de finalización. En este caso empezamos el 20 de julio. Es un curso que tiene... el material está en una plataforma de formación, pero además también tenemos webinars, etc. Os lo dejo por aquí, ¿vale? Y son 10 semanas de formación en las que estamos juntos transitando por todos estos bloques, ¿de acuerdo? Que os dejo aquí, que podéis ver aquí, ¿vale? Por otro lado, si os interesa los temas de educación emocional, quizá también os interesa, y muy diferente porque el curso de Taller de las Emociones es un curso 100% basado en cuento, tiene 0 teoría prácticamente y todos son fichas de lectura a través de cuentos y actividades a través del cuento, pero también trabaja todo el mundo de la educación emocional, en este caso a través del cuento. Os lo dejo por aquí por si a alguien le interesa. Y os dejo también mi correo electrónico, ¿vale? Para lo que necesitéis. ¿Y qué más os puedo compartir? Os puedo compartir, como siempre, el blog en el que yo creo que ya lo conocéis, pero os dejo el blog en el que si clicáis en el apartado de educación emocional, pues encontraréis hay un montón de info, como os decía al inicio, en abierto que os puede resultar de interés. ¿Vale? Un segundo. Ahí os lo dejo. Vale, dicho todo esto, dejo de compartir la pantalla. Vamos allá. Me voy al apartado de preguntas y respuestas. Os recuerdo que si tenéis preguntas... ¿No hay preguntas? ¿No tenéis preguntas? Había visto que había como... Pues no hay preguntas. Si tenéis preguntas, las podéis dejar a través del apartado preguntas y respuestas. Sí que tenéis preguntas. No. Vale.
Me preguntáis cuáles son las habilidades socioemocionales básicas. Las habilidades socioemocionales básicas, a ver, esto sale del modelo de educación socioemocional de SEL, del CASEL, que habla de 5 grandes competencias socioemocionales básicas. Primera es autoconocimiento, que hace referencia a identificar mis emociones y el impacto que estas tienen sobre mi comportamiento y a ser capaz de expresarlas. En segundo lugar está el autocontrol, que es la capacidad para controlar el comportamiento derivado de las emociones fuertes y por tanto estaría la gestión del enfado, de la rabia, del estrés, de la ansiedad, etcétera, etcétera. En tercer lugar está la conciencia social, que es la habilidad para ser tolerantes y mostrar empatía por los demás. La habilidad social, que es la habilidad para relacionarme de manera saludable con los demás, y aquí entra la capacidad de trabajo cooperativo, la capacidad de expresarme de manera correcta, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Y por último está la toma de decisiones responsable, que es ser capaz de tomar decisiones pensando no solo en mi interés, sino en el de las demás agentes implicados en una decisión dada. ¿De acuerdo? ¿Todas estas estrategias se pueden aplicar en adolescentes? Sí, se pueden aplicar sin duda en adolescentes. Podemos tener adolescentes que no tengan autocontrol, podemos tener adolescentes que no tengan autoconocimiento, sí, sí. De hecho, os he dicho antes, hay muchos adultos que no los tienen, todas estas habilidades. Sí, sí, por supuesto. Sí, explico otra vez. Rebeca me pide que explique otra vez el juego del dado de las emociones. Mirad. Imaginar que tenéis una cajita de huevos y lo he explicado mal, de hecho. En la cajita, en cada uno de los compartimentos donde pondríamos un huevo, vamos a poner el nombre o de un niño de la clase, si es que estamos haciendo en el aula, o de un miembro de la familia. Luego vamos a tener un dado y en este dado vamos a tener distintas caras que representen distintos estados emocionales. Voy a coger el dado, lo voy a mover y lo voy a tirar. Y este dado va a caer en una casilla, digamos, que representa a una persona y en un determinado estado emocional. Imaginaos que ha caído en papá enfadado. Y entonces yo voy a tener que pensar, la persona que ha tirado el dado va a tener que pensar la última vez que vio a papá enfadado y por qué cree que lo vio. Así, ¿por qué cree que le había pasado esto? ¿Vale? ¿Cómo se pueden trabajar desde clases teledirigidas las habilidades socioemocionales básicas? Mirad, en el curso de Educar en Inteligencia Emocional, como hemos visto que esto de la teleeducación no tenemos claro que no vaya a quedarse un tiempecito más con nosotros, hemos hecho una extensión en las fichas de actividades y os hacemos una extensión de cómo aplicarlo. De la misma manera que la semana pasada, los que veníais, os explicaba distintas actividades y os decía cuál podía ser la aplicación digital, creo que muchos de los juegos podríamos hacerlos también en digital. Entonces, creo que contar un cuento se puede contar cuentos en digital, hacer una reflexión común se puede hacer, se pueden hacer salas de reuniones. Nosotros en los cursos, las sesiones que hacemos prácticas, mandamos a la gente a la sala de reunión para que debatan sobre un tema y luego vuelven y nos lo exponen, etc. Se pueden hacer muchas cosas. Más que cómo se pueden enseñar las habilidades, es qué tipo de actividades activamos para enseñarlas. No sé si me explico. De las que hemos contado hoy, pues todo el tema de cuentos se puede hacer. Un collage, que cada uno haga un collage y presentarlo, nos lo envía y luego lo compartimos en pantalla y quién creéis que ha hecho este collage se puede hacer. Jugar a un juego tipo esto lo podemos hacer digital porque hay maneras de hacerlo, o sea que al final en este caso más que cómo se puede hacer es qué tipo de actividades podemos adaptar, ¿vale?
¿La grabación de la clase se la ha compartido en los mails? Sí. ¿Nos podrías dar algún otro ejemplo de alternativas para llevar a cabo las estrategias? ¿Qué estrategias y qué alternativas? Porque me parece una pregunta un poco general. Marlene, si me detallas un poco, intento contestarte. Vale, Mónica, sí. El cuento que he dicho es Las emociones de Nacho, de Lisbeth Schlagers. Las emociones de Nacho, y el otro que he dicho era Colección Sentimientos de Coco y Tula, ¿vale? De Patricia Hayes. ¿Cómo manejar a un niño que quiere siempre ganar y los padres alentan? Tiene dificultades en la interacción. Los padres consienten aún más en estos tiempos de confinamiento porque ambos trabajan online. Gracias. Yo creo que muchas veces donde hay que también hacer el hincapié es también en el trabajo con los padres, ¿no? Entonces, muchas veces al final es fruto de, los niños son frutos de cómo, del entorno en el que viven también. Entonces, si un niño siempre quiere ganar, quizás porque esto es lo que se está valorando, él necesita sentirse perteneciente, ¿no? Y a su núcleo familiar. Entonces yo creo que aquí, según lo que dices, creo que el punto, poco haremos si trabajamos únicamente con el niño, sino que aquí el foco, el kit de la cuestión está en el trabajo con los padres. Y sin la colaboración de los padres ya podemos leer cuentos y hacer actividades que no lo vamos a conseguir. ¿Alguna recomendación específica para una docente completamente hermética? Al final, bueno, no sé muy bien por dónde va y dónde está el hermetismo que me comenta Ivonne, pero entiendo, quizás no lo entiendo bien, pero creo entender que al final se trata de muchas veces, hay gente, sobre todo en el ámbito educativo, a veces el cambio cuesta y nos encontramos con distintas estrategias o distintos enfoques de la educación que responden también a momentos o a personas que tienen también edades distintas y miradas distintas. Mi experiencia me dice que para que haya un cambio de mirada, la gente tiene que querer hacer este cambio de mirada, punto uno. Si no lo queremos hacer, vamos a seguir herméticos. Y si no, tiene que venir de arriba, ¿no? Es decir, tienes que estar obligado a este cambio. Si no es el caso, si ni quiero ni estoy obligado, no creo que haya ninguna recomendación posible para este cambio de mirada. Porque al final puedes dar mucha información, ahí podéis mirar en relación al tema de la educación emocional en el aula, hay mucha información, muchísima información, pero sí soy hermético porque no veo la necesidad de hacer las cosas de otra manera. El autor del libro de las habilidades socioemocionales, no he dicho ningún autor de ningún libro. Si me escribís exactamente qué libro he mencionado, os lo digo. Vale, me pedís educación física. Si buscáis en el blog, os voy a compartir algún post concreto en el que os comparto actividades de movimiento para trabajar emociones. En este caso son juegos de expresión corporal y emociones, ¿vale? Y aquí encontraréis, a ver si consigo, ahí, vale. Esta es una pregunta que me hace Silvia sobre cómo trabajar educación física y entiendo estrategias de educación emocional. Os comparto un enlace en el que encontraréis algunas ideas.
y también incluso os comparto actividades musicales, os pueden interesar. Aquí os lo doy. Un segundo, se está cargando. Aquí os dejo actividades musicales y luego también os voy a dejar actividades como plásticas que podéis hacer para trabajar toda el área emocional, ¿vale? Insisto que si entráis en el blog y buscáis en el enlace que ya es de educación emocional, encontráis muchísima actividad, muchísimas actividades. Sí, los cursos son bonificables en Fundación Tripartita. De hecho, lo único que nosotros no estamos gestionando la bonificación de Tripartita. Si lo hacéis a través de un colegio y ya tenéis el canal, son bonificables. De hecho, nosotros solemos trabajar con colegios, solemos hacer formaciones ad hoc para colegios, no solo cursos, sino cursos que montamos para colegios, y todos los cursos que hacemos para colegios se bonifican a través de Tripartita. ¿Sí? Gracias. Bueno, creo que ya he contestado a la pregunta de cuáles son las emociones socioemocionales básicas. Una por una: autoconocimiento, autocontrol, conciencia social, habilidad social y toma de decisiones responsable, modelo Castle. El modelo Castle es un modelo que surge. Castle es una asociación en Estados Unidos que trabaja sobre el Social Emotional Learning y ha generado, y es una asociación sin ánimo de lucro que genera un marco de reflexión y de análisis sobre la educación emocional en entorno de aula y valida programas. Y ellos generan este marco conceptual. Si os interesa, Castle, T-A-S-E-L. Linda Silverman es... vale, no es Zen, os lo escribo, ¿vale? Porque creo que no me estáis, Francia, no me estáis escribiendo, ¿vale? Es el modelo, es Castle, ¿vale? Os lo pongo por el chat, y es Linda Lantieri, que si habéis leído cosas sobre el tema de educación emocional, seguro que conocéis a Linda Lantieri. Es la persona que impulsa esta asociación Castle, y ha sido muchos años su presidenta. Linda Lantieri tiene mucha relación con Daniel Goleman, con David Richardson, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más? De nada. Por mi parte, esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia aquí. Si alguien se anima, estaré encantada de recibiros en el curso. Es un curso que merece mucho, mucho, mucho la pena. Nos lo pasamos siempre muy bien. Y hacemos mucho equipo, que también esto está muy bien. En cualquier caso, si os interesan los webinars, recordaros que en este apartadito de aquí, webinars gratuitos, los viernes cargamos los de la semana siguiente. Muchísimas gracias y cuidaros mucho.